Vamos a desarrollar la lección 1.9, condiciones necesarias y suficientes. ¿En qué consiste esto de necesarias y suficientes? Pues nos van a dar dos condiciones y vamos a probar si al cumplirse una es suficiente para que digamos que la otra también se cumpla, o en ese caso sería suficiente, y para que sean necesarias, pues que si no se cumple una, la otra tampoco se cumple. Es decir, que sí necesitas de eso, pero no te da seguridad para que se cumpla la siguiente. Veamos. Considero dos condiciones, la A y la B, sobre un triángulo. Por ejemplo, la primera condición, que el triángulo es equilátero, y la segunda, que es isósceles. Entonces nos hacen tres planteamientos. ¿Será que si se cumple A también se cumple B? Si se cumple completa, es decir, si se cumple A también se cumple B, diríamos que lo que es el planteamiento de A es suficiente para que se cumpla B. Veamos qué sería. Si se cumple A, que el triángulo es equilátero, ¿será que se cumple B, que también es isósceles? Piénselo, que es un equilátero, tres lados iguales, y que es un isósceles, dos lados igual. Y el tercero, en el isósceles, puede ser igual o puede ser distinto. La condición es que tenga al menos dos lados iguales. Entonces vean aquí, si un triángulo B se cumple la condición A, también cumple la B, puesto que los triángulos equiláteros tienen tres lados iguales, y para ser isósceles únicamente necesita dos lados iguales. Por lo tanto, el tercero puede ser distinto o no. Entonces decimos, vea, que si se cumple A, también se cumple B. ¿Ve? Si se cumple A, también se cumple B. Entonces decimos que A es suficiente para B. Oiga, A es suficiente para B. Porque con solamente que te digan eso, se cumple B y estamos seguros 100%. Veamos B. Si en el triángulo ABC se cumple B, ¿será que se cumple A? Le hemos dado vuelta al planteamiento y veamos si es cierto. ¿Qué sucede que se cumpla B? Pues que el triángulo sea isósceles. ¿Será que si es isósceles también es equilátero? Pues el isósceles tiene dos lados iguales, y el tercero puede ser igual o puede ser distinto. Pero para que sea equilátero, ¿qué pasa? Deben de ser los tres iguales. Seguro que los tres son iguales. Entonces, en este caso no se cumple siempre, ¿sí? No hay seguridad de que se vaya a cumplir, porque en el equilátero o bien el tercero es igual o no es igual. Entonces aquí, pues en un triángulo isósceles no es suficiente para que sea equilátero, porque la medida del tercer lado, la base, bueno, depende de la base de cómo lo apoyes, puede ser igual o distinta medida a los otros dos. Entonces, esto no siempre. Ahora bien, veamos el tercer planteamiento. Si no se cumple B, tampoco se cumple A. ¿Vean? Que si no se cumple B, tampoco se va a cumplir A. Si en un triángulo no es isósceles, bueno, si no se cumple B, me preguntan si tampoco se cumple A. Aclaro esa pregunta. Que si no se cumple B, ¿será que tampoco se cumple A? Veamos. ¿Qué es B? Que sea isósceles. Pues ahora no va a ser isósceles porque no se cumple B. Si no es isósceles, tampoco es equilátero. Claro que tampoco es equilátero, porque para que sea isósceles debe de tener dos lados iguales, ¿sí? Y si ni siquiera tiene dos lados iguales, mucho menos va a tener tres, que para que se cumpla. Entonces, si no se cumple B, tampoco se cumple A. Pero ve aquí, estas tienen una estrecha relación porque siempre utiliza B con A, ¿sí? ¿Qué dijimos en el B? Que B no se cumplía, que si se cumple B, pero a veces no se va a cumplir A, ¿sí? Entonces, B es necesario, ¿sí? Para A. B es necesario para A, pero no te hace cumplir las dos condiciones, o sea, no te las cumple, ¿sí? Aclaro ese detalle, porque con eso nos vamos a ir a leer la conclusión y vamos a tratar de resolver sus ejercicios. Dice, cuando se cumple la proposición A, si A, entonces B, es decir, que si se cumplen las dos, se dice que A es suficiente para B, ¿sí? O sea, la primera proposición es suficiente para la segunda. Y digo eso porque puede ser que pongan otras letras. Y si B es necesario, y que B es necesaria para A, es decir, cuando invertimos. Vea, ¿cómo probar si es necesario? Una condición es necesaria si al no cumplirse, la otra tampoco se cumple. Y eso es lo que nos dieron aquí. Miren, en el B, nos probamos que B y no cumplía siempre A. Y entonces, para comprobar que es necesaria, que B es necesaria para A, no cumple B, tampoco cumple A, ¿sí? Vamos a ver. En este caso a ustedes les están pidiendo, escriba N si A es necesaria para B, y escriba S si A es suficiente para B, para cada una de las situaciones. Esta es una situación, cada literal.
para un triángulo DEF, te dicen que el triángulo es isósceles y que B es equilátero. ¿Será que si es isósceles, vea? Si es isósceles, es suficiente para decir que es equilátero? ¿Qué dijimos nosotros? Ajá, ¿se acuerda? Cuando ahí está arribita está, no se cumple siempre. Entonces, como no se cumple siempre, quiere decir entonces que no es suficiente para decir que es equilátero. Entonces, aquí están las dos opciones. O decís que no es suficiente, ¿sí? Ese sí es suficiente. Vos pones ese, pero pones no es suficiente. O veamos si le da vuelta. Si esto no se cumple, ¿será que esto no se cumple tampoco? Que si no es isósceles, y es el ejemplo, si no es isósceles, mucho menos tampoco va a ser equilátero. Oiga, si no es isósceles, no es equilátero. Y ve aquí, una condición es necesaria para otra, si al no cumplirse, la otra tampoco. Si no es isósceles, estoy diciendo no es isósceles, tampoco es equilátero. ¿Y cómo está seguro? Pues si no tiene dos, mucho menos va a tener tres lados iguales. Entonces aquí estamos dándonos cuenta que A es necesaria, se clasifica en necesaria si al no cumplirse esta, tampoco se cumple la otra. Oiga, es necesaria. Entonces no es suficiente, pero sí es necesaria. ¿Ya? Entonces usted decide cómo clasificarla. Póngase a jugar con esto. Interpretación.